Bueno, el día de hoy nos encontramos en puertas de grabar el último capítulo de la primera temporada de la serie de podcast del Rojo al Verde. La dinámica que se va a desarrollar hoy tiene por objeto tener una funcionalidad diferente a la que se está venido tramitando en los demás capítulos. Es por eso que hoy como modulador está Esteban Cortés y Julián Sánchez, y hemos decidido invitar a diferentes personas que den su punto de opinión respecto de la reforma pensional que se está tramitando en estos momentos en Colombia. Es por eso que tenemos hoy como invitado al señor. Buenos días, Luis Ernesto Vargas Pineda, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus. Buenos días, doctor Ernesto. ¿Podría comentarnos usted cuál es su opinión, si tiene conocimiento de los temas que se van a tratar dentro de la reforma pensional que se está tramitando en estos momentos? A grosso modo, yo creo saber más o menos cuáles son los puntos en los cuales se basa la reforma tributaria que el gobierno nacional va a llevar a conocimiento del Congreso. Lo más llamativo e importante para mí es tratar de darle una cobertura a las personas que desafortunadamente por X o Y motivo nunca pudieron cotizar en su totalidad, y entonces pues obviamente se les va a dar un beneficio económico a esas personas. De otro lado, estaría como en el balance entre el fondo público que es Colpensiones y los fondos privados que administran eventualmente esas pensiones. Entonces yo pienso y siempre he pensado, y no desde ahora, sino desde siempre, que es mucho más garante el Estado en manejar los fondos de pensiones que las propias instituciones privadas. Y ello obedece fundamentalmente a que, en mi sentir, no con ello obligo absolutamente a nadie y tampoco patrocino a nadie, me da la impresión de que los fondos privados se creó a través de la ley 100 del 93 en un negocio en beneficio de unos particulares. Y si ustedes miran los fondos privados y los fondos también de cesantías, se dan cuenta que eso hacen parte de los bancos. Entonces, pues, nunca van en beneficio de las personas, sino en detrimento de los intereses de ellos. Muchas gracias. Entonces, atendiente a esto y a sus declaraciones, a su punto de opinión, ¿considera usted que de darse la aprobación a esta reforma pensional, consideraría usted bajo su punto de vista que se daría una mayor garantía y protección a los derechos humanos desde un primer punto de vista frente al tema de los derechos económicos, de garantías para estas personas que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad? Los derechos humanos, de hecho, son los derechos quizás más importantes que nosotros tenemos en nuestra Carta Política. Y en esos derechos humanos está necesariamente inmersa el mínimo vital, el principio de la salud, el principio de la cobertura por parte del Estado, el principio de la asistencia por parte de ese mismo Estado y de por ende el derecho a la vida. Entonces, esos derechos humanos que son tan importantes y siempre lo miramos es desde la óptica del conflicto armado, no, tenemos que mirarlo desde la óptica ya mucho más plana de cualquier ciudadano de a pie. Entonces me parece que sí es importante y son vitales esas reformas en beneficio de la mayor cantidad de población posible. Muchas gracias, doctor. Bueno, y continuando con el desarrollo de nuestro podcast, tenemos un segundo invitado respecto del cual vamos a conocer su punto de vista y la opinión que tiene referente a la reforma pensional que se está tramitando en este momento ante el Congreso de la República. Entonces, quisiéramos saber su nombre y un poco de su bagaje académico y de experiencia personal. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Fernando Rada Becerra. Abogado graduado ya pues como con 12 años de experiencia, profesor en las áreas de Derecho Laboral
seguridad social y algunas áreas también de derecho privado de algunas universidades de Bogotá, con especialización y maestría en derecho procesal. Bueno, cuéntenos usted qué piensa acerca de este trámite que se está dando a la reforma pensional. Bueno, pues observamos que el principal cambio está destinado a las personas que ganan de 1 a 3 salarios mínimos, a fin de que estas personas puedan cotizar obligatoriamente en Colpensiones, y las personas que excedan esas sumas de dinero, es decir, después de 3 salarios mínimos, vayan a cotizar a los fondos privados. Pareciera a primera vista que pretende beneficiar esta reforma a las personas pues que tienen menores salarios. Como quiera que los requisitos para pensionarse en Colpensiones con estas personas permitirá que tengan un mayor ingreso base de liquidación, y así también al tener un mayor ingreso o tener un cálculo mayor en el ingreso base de liquidación, también el cálculo para obtener la mesada pensional pues se elevará. Eso pues al parecer es bueno, porque en la actualidad tenemos personas que no alcanzan a reunir los requisitos en el RAIS y pues desafortunadamente están quedando con la pensión auxiliar pues que les da el gobierno, es decir, que no se pensionan por su ahorro, sino porque el gobierno sale a ofrecerles esa pensión de garantía mínima que se adquiere con 1.150 semanas, sin importar el capital que haya guardado la persona en su cuenta de ahorro individual. Entonces, en ese orden de ideas, parece pues que la reforma en ese sentido es muy buena. Sin embargo, hay que observar que pues las personas que de pronto se queden en el RAIS y tengan ingresos superiores, pues se verán igual afectadas, porque tendrán una mayor mesada pensional si se quedan en el RPM a que si obtienen su pensión, así tengan salarios altos, tendrán una mejor favorabilidad al momento de pensionarse en su mesada si se quedan en el RPM. Bien, ¿considera usted que esos cambios mencionados dentro pues, del deslumbramiento del trámite de esta reforma pensional afectan o benefician de algún modo derechos humanos de esas personas a quienes va dirigida? Porque finalmente va dirigida a todos los colombianos. Pues no sé si el tema de derechos humanos pues signifique que una persona tenga una pensión alta, ¿sí? Lo que sí es cierto es que yo tendré una pensión en la medida en la que yo haga aportes y en la medida que yo tenga capacidad económica de tener un alto salario o un ingreso alto de cotización. Si yo no tengo un ingreso alto de cotización, lo más probable es que mi pensión también va a ser muy bajita. No sé si eso sí realmente afecte los derechos humanos, porque pues si es así, tendríamos que decir que todas las personas tengan salarios súper altos para cuando llegue la edad de retiro, la edad de la vejez, que es el momento más difícil de la vida, tengan pensiones altas, lo cual pues no considero que afecte directamente los derechos humanos en el sentido en que lo he explicado. Si entendemos que los derechos humanos es que las personas, por el simple hecho de ser humanos, tengan pensiones que les permitan vivir dignamente en unos parámetros de economía amplios, pues sí estarían afectando los derechos humanos, pero creo que esa no es la visión que se tiene de los derechos humanos. Después de ver las dos opiniones de nuestros invitados según a la reforma pensional, podemos concluir que esta tiene unas ventajas, las cuales podrían ser que ampliaría la cobertura del sistema pensional, que actualmente pues esta solo alcanza el 25% de la población adulta mayor. También esta reduciría la desigualdad y la pobreza entre los adultos mayores y garantizar una renta básica universal y una pensión mínima digna. También esta mejoraría la equidad de género al reconocer el trabajo doméstico y reducir las semanas de cotización para las mujeres por cada hijo, máximo por 3 hijos. También fortalecería la sostenibilidad financiera del sistema pensional al crear un fondo de ahorro intergeneracional, diversificar las fuentes de financiación y por último, esta también reforma promovería la libertad de elección y la competencia entre los operadores del sistema pensional al permitir a los trabajadores escoger entre los pilares semicontributivo y contributivo.
Al igualmente, como tiene sus ventajas, esta reforma que se está tramitando actualmente también tiene sus desventajas, las cuales podrían ser que reduciría el monto de las pensiones especialmente para las personas que cotizaban en Colpensiones, porque el promedio de los últimos 10 años se calculará con base en 3 salarios mínimos. También puede ser un sistema poco sostenible en el tiempo y podría afectar en el sistema de ahorro, empleo y en el crecimiento económico del país debido a que las empresas y el gobierno podrán dejar de recibir una fuente de financiación. Esto fue todo por nuestro último capítulo del podcast del Rojo al Verde. Nos veremos en una siguiente edición.